Bueno, empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por esta tarde. Gracias por esta cuaresma que nos permites vivir. Permítenos vivir a lo mejor que podamos. Danos fuerza, Señor, en aquellas cosas que debilitamos y danos la gracia de mantener aquellas que nos has concebido ya mantenerlas, Señor. Te pido que envíes tu Espíritu Santo para que nos des el entendimiento y el discernimiento de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo que nos des el amor a las Escrituras y la fuerza para poder practicar lo que vamos aprendiendo. Te ponemos a tus manos a su santidad el Papa Francisco y a toda la Iglesia para que todos juntos trabajemos para la edificación del reino de los cielos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, bienvenidos a todos los que están entrando. Hay otros que ya los estoy aceptando. Ahorita van a empezar a agarrar el audio. Bienvenidos a ustedes. Ya hicimos la oración para los que van ingresando. No sé si alguien quisiera eh, voluntariarse para leer. Nos quedamos en Mateo 11. Hicimos el 10, si mal no recuerdo. Yo tengo aquí que continuamos con Mateo 11. No sé si alguien quisiera leer. Si no, lo hago yo. Bueno, voy a empezar yo. Si alguien se anima, me interrumpe con mucho gusto y mucha libertad y lo pueden, me pueden apoyar. Entonces vamos a continuar con Mateo, capítulo 11, para que tengan sus Biblias, los que pueden seguirla en la Biblia. Jesús y Juan Bautista. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a predicar, para predicar y enseñar en las ciudades judías. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le contestó, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créanme, más que un profeta. A este se refiere el texto de la Escritura. Yo voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te preceda abriéndote él el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, él es el más pequeño en el reino de los cielos. Perdón, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. ¿Alguien quiere ahorita comentar algo de lo que vamos leyendo? Este, para que prendan su micrófono el que quisiera comentar o que tuviera una pregunta. Nadie. Ok, yo quiero comentar aquí en la parte donde dice, pero ustedes aceptan su mensaje. Ay, perdón, ya me adelanté. Dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Esta parte a mí me llama la atención porque diario, o no diario, pero muchas veces me toca escuchar mensajes, ya sea
ya sea por un laico, ya sea por un tema en YouTube o algo, donde a veces nos concentramos mucho en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, que obviamente Dios es infinitamente misericordioso y Dios nos ama eternamente. Pero hay un mensaje que no siempre se nos dice, como que últimamente lo evadimos, al menos esa ha sido mi percepción. Dios es amor y misericordia, pero aquí dice que los más decididos son los que se adueñan del reino de los cielos. Nosotros no nos ganamos el reino de los cielos por nuestras propias fuerzas. Dios ya nos lo dio por medio de su muerte, por su pasión, muerte y resurrección. Pero si nosotros lo mantenemos, nosotros preservamos esa salvación en nosotros según la manera que vivamos. Y para eso se ocupa hacer yo mi parte. Una vez me comentaba una persona, o más bien se comentó en un grupo, estábamos en un grupo y estaba comentando que estaba en la Eucaristía y estaba con su mamá y que no se iba a parar y que le dice, mijo, ¿no te vas a parar a tomar la Eucaristía? Dice, no, mamá, es que yo no me he confesado. Y que le dijo la mamá, no te preocupes, Dios entiende, tú pasa. No, así no es. No es que Dios entiende. A veces queremos como inflar demasiado el amor de Dios y no es inflar demasiado en el sentido de ser lo más grande, porque ya en sí es lo grande, Dios es amor, pero yo me refiero humanamente hablando. Queremos como a veces, no sé, como que humanamente, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del amor de madre, ¿no? A veces la mamá les permite muchas cosas a sus hijos en nombre del amor, pero el verdadero amor es aquel que te lleva a ser mejor persona. El verdadero amor. Esto puede ser más sentimentalismo y esa es la palabra correcta que puedo usar ahorita. A veces queremos convertir el amor de Dios en sentimentalismo y cuando lo convertimos en sentimentalismo, entonces permitimos o aprobamos cosas o excusamos cosas porque como es sentimiento y no es el verdadero amor, como es un sentimiento, entonces, está bien, no hay problema. Mira que yo soy, no sé, ahorita voy a poner las cosas más modernas, que yo soy gay. No hay problema, Dios te ama, así como eres, Dios te ama, no hay problema, al cabo Dios es amor. No que pues yo no creo del todo en el catolicismo, pero quiero ser un padrino. No te preocupes, Dios entiende, no, eso es sentimentalismo. El verdadero amor nos exige, el verdadero amor, dice Jesucristo, si de verdad me amaran, cumplieran mi palabra. El que verdad me ama, escucha mi palabra y la cumple. Ese es el verdadero amor. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y para esto se requiere, como dice aquí, adueñarnos. Tenemos que ser decididos. No andar jugando con las cosas de Dios. O soy o no soy. Eso no significa que tengo que ser perfecto para ser de Dios. Ojalá así fuera. Pero la realidad es que tenemos nuestras debilidades. Simplemente significa que yo con mi voluntad y mi decisión voy a hacer lo mejor que yo pueda, lo que esté mejor en mis capacidades y en mis fuerzas para cumplir la voluntad de Dios, tanto en los que me rodean como en mi vida. No sé si alguien quiere comentar algo, si no continúo, los veo muy seriecitos ahora. Bueno, voy a continuar. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de... Ay, perdón, el 13. Voy en San Mateo capítulo 11, versículo 13. Hasta Juan todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía, pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y ustedes no han querido llorar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo, se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corosaín,
Ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se lo digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaún, subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en aquel día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que ustedes. Esta otra parte es muy importante, muy bonita. ¿Alguien quiere participar? Si no, participo yo. Es como dura, ¿no? Es como muy fuerte, pienso yo. Sí, Este, siento que si Sodoma y Gomorra que no que estaban en el pecado, como que siento que nos está comparando y nos va a ir todavía peor que a cómo les fue a ellos. sí, miren que uno pensaría así al comienzo, cuando uno lee la historia de Sodoma y Gomorra, cuando uno lee esa historia, uno diría, no, estos se condenaron. Pero me da interés que dice, por eso les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Entonces, eh, hay un juicio final. Sí hay un juicio final. Por eso uno nunca puede decir, eh, cometemos dos errores a veces. Si vemos una persona muy mala, a veces cometemos el error de decir que se fue al infierno. Y se me olvidó hacer el ejercicio, pero normalmente cuando hago el ejercicio de que si alguien cree que Hitler se fue al infierno, y no falta quien diga, no, yo sí, yo creo que se fue al infierno. La verdad es que no sabemos. No sabemos quién está en el infierno, quién no está en el infierno, quién sí y quién no se va a salvar. Eso solo Dios lo sabe. Nosotros no sabemos. Y esto nos lleva a veces a un gran error que cometemos dentro de la Iglesia Católica. Se muere alguien, ay, ya está en el cielo. Ay, mi mamá ya está en el cielo. Ay, mi papá ya está en el cielo. Dios nos libre que pasemos por eso, pero igual todos tenemos que pasar, es parte de la vida. Pero, ay, ya está en el cielo. Y a todo mundo lo queremos mandar al cielo, sobre todo si son nuestros familiares o si son las personas con las que nosotros estamos más cerca. Ay, ya está en el cielo. Era tan buena, era tan bueno. No, nunca sabemos quién está en el infierno, quién está en el cielo, quién está en el purgatorio. Y como no sabemos, por eso es importante que oremos por nuestros seres queridos, que oremos por ellos, ofrezcamos misas, hagamos limosnas o obras de caridad en nombre de ellos, que la Eucaristía la ofrezcamos a veces por ellos, que hagamos rosarios por ellos, que los tengamos en nuestras oraciones. Pero cometemos a veces el gran error de que como era mi mamá, como era mi papá, como era alguien bien bueno, entre comillas, ya está en el cielo. No, no sabemos. No sabemos. De hecho, es muy, muy raro el que se va directamente al cielo. La gran mayoría de nosotros vamos a pasar por el purgatorio. Vi que alguien prendió el micrófono. Yo, hermano, pero yo pienso, bueno, yo pienso que también lo dice uno como diría en inglés, pues, be kind, decirle a la gente Sí. por caridad o porque no se sienta mal, ¿no? Porque imagínese que dijera uno, pues quién sabe dónde esté tu mamá, ¿no? O sea, como Oh, poniéndole no, entre no, dudas. claro, obviamente estoy hablando en el sentido común, ¿no? O sea, obviamente uno no puede, por ejemplo, si alguien se muere, yo no puedo, ay, yo no sé dónde esté, así a secas tampoco. Pero también recuerden que la caridad es la verdad. Entonces, tampoco ser duros en decir yo no sé dónde está, pero tampoco decir que está en el cielo. Esa no es caridad verdadera, porque la caridad es verdad. Ahora, si a mí me consta que está en el cielo, pues bueno, díganlo. Pero, o sea, tampoco vamos a ser grotescos, aunque sea verdad, no por eso tenemos que ser irresponsables o tenemos que ser descorazonados y aventársela así a secas, no. Pero también podemos decir otras cosas. Está en la misericordia de Dios, lo abandonamos a su misericordia, oraremos por ella. No necesariamente tenemos que decir que está en el cielo, porque hay una diferencia entre amor y sentimentalismo.
Y el sentimentalismo siempre está preocupado por no ofender, por no lastimar, por no... El amor es el amor. El amor siempre está preocupado por el bien de todo, por la verdad, pero una verdad obviamente dócil, no una verdad grosera, porque hay gente que en nombre de verdad anda ofendiendo a medio mundo. Tampoco. O sea, yo obviamente aquí estoy hablando en el sentido de que, por ejemplo, no sé, si una persona, voy a poner, y sí, de hecho sí me han llegado, me han preguntado, oye hermano, mire, la verdad, pues, bueno, no me hablan así de tranquilo, me hablan a veces hasta llorando, hermano, mira, que, ¿dónde usted cree que esté mi mamá? Obviamente yo no le voy a decir que, no sé, puede que esté en el infierno, pues no, nunca, no se le va a contestar así, pero tampoco les digo que está en el cielo, porque eso tampoco lo sabemos. Lo único que les dice uno, bueno, hermano, pues primero que nada, pues estoy contigo, estoy en oración, vamos a estar orando por tu mamá. Y si insisten en esa respuesta, ¿en dónde está? Decirle, hermano, la verdad es que nadie sabemos, lo único que sabemos es que abandonamos a las personas a la misericordia de Dios, esperemos que estén en su presencia y oremos por ellos, hermano. Porque también mentir no está bien, no hay mentira buena, eso no existe. También la mentira es pecado. Entonces, a eso es a lo que yo me refería. No me vayan a malinterpretar a que llega alguien y, no, pues no sé dónde está. Puede que esté en el infierno. No, tampoco. Sino yo a lo que yo me refiero es que hemos popularizado tanto eso de que ya está en el cielo, que hay familias, que me toca a mí experimentar, que hay familias que porque ya está en el cielo ya no oran por la persona. Entonces, no es así. Nosotros diario tenemos que orar por nuestros seres queridos, siempre, siempre. Así nos conste que esa persona fue, es más, así haya muerto por defender la fe. Aún así, uno siempre tiene que orar por las personas, porque en el momento que nosotros hacemos o ponemos a una persona, ya sea en el cielo, ya sea en el purgatorio, ya sea en el infierno, ya estamos haciendo un juicio y nosotros no podemos dar ese juicio. Nosotros no debemos de juzgar. El único que juzga es Dios y el único que sabe y decide dónde están las personas es Dios, nosotros no. A eso es a lo que yo quería llegar. No vayamos tampoco así a ser grotescos con otra persona y llegar así nomás a la brava secas y decirles, pues no, aquí estamos hablando obviamente, estamos hablando en este contexto donde o por decirlo así, si una de ustedes personas acababa de perder una familia, una persona y yo sé que la acaba de perder a un ser querido, pues quizás no lo toco así de seco, ¿no? Tienen que tener el tacto también. Este, y la otro punto que yo quería, que me llamaba mucho la atención cuando dice, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido. Yo cuando estaba leyendo esto, yo pensaba en nosotros los católicos, que Dios nos libre, que se nos diga, ay de ustedes católicos, porque si con los protestantes se hayan celebrado todos los milagros que se han visto dentro de la Iglesia Católica, seguro ya se hayan convertido. Es algo para profundizar nosotros. Nosotros tenemos milagros eucarísticos, tenemos la aparición de la Virgen de Guadalupe, la aparición de Fátima, tenemos la de Lourdes, Medjugorje, aunque todavía no está bien autorizada, pero la iglesia la ha de alguna manera, la permite, no de alguna, la ha permitido. Y todos los milagros que ha habido a través de los tiempos, a un San Francisco de Asís, que tuvo los estigmas, a un Padre Pío, a tantos santos que han a tantos milagros que ha habido a través de la historia. Si todos estos milagros se hayan hecho en los protestantes o en los ateos, quizás ya se hayan convertido. Entonces, no tomemos a la ligera que yo soy católico y porque ya soy católico, yo ya siento que ya las tengo de todas, todas. No, que no va, Dios no permita que esto se haga en nuestra vida. Ay de ti, católico, si se hayan hecho los milagros en los ateos o en los protestantes o en los que tú quieras, del título que les queramos poner, seguro se hayan convertido. Obviamente, si están aquí es porque ya llevan una conversión. Yo cuando digo católicos me refiero al catolicismo en general. Obviamente, pues ustedes ya están aquí, ya llevan un camino de conversión. No lo van a entender como lo otro, ¿verdad? Entonces, sí tener atención a eso.
meditar todo lo que Dios nos ha dado en la Iglesia Católica y valorizar, no tomarlo en vano. Eso era lo que yo a mí me daba ahorita que estaba leyendo esto. No sé si alguien quiere comentar en esto, si no continúo. Ok. Hermano, San Mateo. Amén. Flora, sí, buenas tardes. buenas tardes, hermana. Sí, yo también en lo que estaba aquí meditando, cuando estaba leyendo aquí donde dice, ay de ti, este, aquí la palabra, yo meditaba en mí y decía, si nosotros nos ponemos a meditar y pensar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestro cambio, en nuestra familia, y no valoramos eso o lo echamos, en saco roto, como dice la palabra, y no hacer caso, no valorar y no alabar al Señor, entonces ahí también nos va a ir muy mal porque no estamos reconociendo las maravillas del Señor. Y eso es lo que yo digo, ay Señor, tú has hecho muchas cosas en nosotros y cómo dejarte, cómo abandonarte y no servirte, porque pues Él es el que hace cambio en nuestras vidas, pues, ¿verdad? Sí, hermana, tiene razón. Mire, ahorita que decía eso, yo pensaba en el que fue mi padre espiritual, el sacerdote Domingo, padre Domingo, y él era hijo bueno, es hijo de un general comunista de Colombia. Bueno, ya falleció su papá, pero era general comunista. Él creció de comunista toda su juventud o su niñez hasta sus, creo, 21 años, 23 años, algo así. Y pues obviamente ateo, porque los comunistas son ateos. Y él tuvo su conversión cuando le llegó un misionero, lo miró a los ojos y le dijo, Dios te ama. Fue todo lo que le dijo, Dios te ama. Y eso fue suficiente para hacer un cambio radical en su vida y llegó a ser sacerdote y ahora ya tiene como 30 y tantos años de sacerdote. Y a veces nosotros, Dios nos ha mostrado mucho más y no podemos hacer los cambios en nuestra vida que quisiéramos. Al menos yo hablo por mí. Me ha mostrado mucho más que una frase, Dios te ama. Y nos falta, ¿no? A veces es donde uno dice, ay, Dios mío, ¿cuánto me falta? ¿Cuánta conversión me hace falta? Entonces, cuando uno hace la invitación a la conversión, no vamos a ser pésimos para decir que todo lo que en nuestra vida es malo, porque tampoco es así. Obviamente aquí estamos en la lucha y aquí estamos en un esfuerzo por cambiar, pero, pero sí ese deseo insaciable diario de buscar cada vez ser mejores cristianos, cada vez ser mejores evangelios para aquellas personas que no les llega el evangelio. Que nosotros, como dice San Pablo, seamos unas cartas escritas con sangre para aquellos que no escuchan la palabra. Entonces Fíjate, sí, diga hermana. fíjate, hermano, yo antes leía las lecturas y yo decía, como es en aquel tiempo o a aquellas personas, y yo lo consideraba como que estaba hablando el Señor en aquel tiempo, no a mí, no aquí ahorita actual. Entonces yo eso es lo que yo voy comprendiendo, que me está hablando a mí y ahora le digo al Señor, Señor, que tu palabra me hable a mí, que haga efecto en mí. Y antes yo lo leía y pensaba que estaba hablando a aquella gente allá en el oriente. Entonces, Sí. así, pero también otra era mi pregunta. Y yo a veces le digo al Señor, ilumina a nuestro sacerdote, Señor, porque Él habla en aquel tiempo, dijo Jesús, aquella gente en aquel lugar, pero como que no lo relaciona mucho al pueblo que está escuchando en nuestra vida, o sea, relacionándolo, porque otros sacerdotes, pues sí, sí los escucho y sí lo relacionan. Y yo le digo, ¿por qué no todos los sacerdotes explican la lectura que es para nosotros actual? Y no nomás decir en aquel tiempo o en aquellas gentes y así, pero pues cada sacerdote pues tiene su homilía diferente. Sí, 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 entiendo a lo que se refiere. Créame, yo también a veces me lo pregunto. Oremos por nuestros sacerdotes. Eh, a, a veces, em, yo pienso que a veces, y eso es algo personal, yo pienso que a veces ellos asumen que uno entiende, ¿no? Que cuando dan ese mensaje, ellos asumen que uno entiende ya que uno lo tiene que asimilar a uno. A veces quizás nos toca orar nomás por ellos y que Dios les dé la luz, ¿no?
encarnar la escritura al día de hoy, actualizarla al día de hoy. En realidad, cada que nosotros leemos las escrituras, eso deberíamos de eso deberíamos de siempre tener a la mente. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que a mí me está diciendo? No al vecino, no a mi pareja, porque quiero que escuchen lo que dice ahí para que cambie o para que, no sé, para evitar un pleito, lo que sea, sino a mí, ¿qué es lo que me está diciendo? La invitación es para mí. Cuando, por ejemplo, a veces yo hablo y estoy hablando así en general, obviamente estoy hablando al pueblo porque me dirijo a ustedes, en este caso a ustedes, o a los que vean los videos diferidos, pero, pero primero es a mí. ¿Qué me está diciendo a mí? Y ya de ahí se pasa la invitación a los demás. Entonces, sí, qué bueno que haga eso, hermana. Siempre el mensaje es para uno. A veces quizás se oye que uno nomás le tira a la gente, Dios quiere y no sea el caso, pero no, uno tiene que empezar por uno primero, que es lo que les dice a uno. Y créanme, a veces yo se los digo de verdad con sinceridad. A veces yo estoy aquí predicando y digo, ay Dios mío, pero pues yo estoy peor en esto que los que me están escuchando, porque pues también uno se da cuenta de sus flaquezas, de sus debilidades, de las patas de donde uno cojea, y a veces es duro, ¿no? Pero por otro lado, eso es bueno, que dejemos que la palabra de Dios entre en nosotros, que nos incomode en aquellas cosas que sí nos debe de incomodar, y no hacernos concha dura y nomás mandar las pedradas para los demás y yo quedarme limpio, sino que no, también encontrar la realidad de uno, siempre empezar por uno. Entonces continuamos. San Mateo capítulo 11 versículo 25. Carguen con mi yugo. En aquella ocasión Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. ¿Alguien quisiera comentar aquí algo o una pregunta que tengan de esta parte? Porque esta es muy bonita y muy importante. Pues todo lo que uno lee en la Biblia, pero tiene algo que comentar aquí. Me interrumpen si alguien quiere, aunque esté en la mitad de la explicación. A mí la parte que me llama la atención es donde dice, bueno, primero voy a hacer unas preguntas. Cuando aquí dice, vengan a mí los que van cansados, llevando cargas pesadas y yo los aliviaré, carguen con mi yugo. ¿Alguien sabe, si saben lo que es el yugo? Sobre todo los que trabajan en el campo lo van a entender. O alguien no sabe lo que es el yugo, no saben a qué se refiere aquí cuando dice el yugo. No, no, yo no lo entiendo. Usted no lo entiende, hermana. ¿Alguien más? Es para que participen. Yo tampoco. Ok. El yugo es la parte, brother, que une a dos animales. Específicamente hay unos animales, sobre todo específicamente a unos. Bueno, ¿Cuáles son a los? los bueyes. A los bueyes, ajá, que van arando la tierra. Ese es el yugo. Era una especie como una madera que está como curviadita porque le daba la vuelta al cuello y los unía y los amarraba para que ellos estuvieran cavando la tierra. Pero si se fijan, a mí me gusta, pero a la vez es como una reflexión. Me gusta de que no dice Jesucristo, dice, porque yo les quitaré el yugo. Él no habla de quitar el yugo. Si ponen atención, no habla de quitar el yugo. Él dice que su yugo es suave, pero sigue habiendo yugo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Podemos pensar, imagínense en una tierra dura de arar, y dos pobres bueyes ahí dándole duro y unidos a ese yugo, esa carga que tienen que andar rompiendo la tierra. Uno diría, ay, pero pues si Dios nos hace libres, nos quita ese yugo para que no tengamos que hacer esa carga. Eso es lo que
humanamente uno puede pensar, pero no dice eso. Además, otra cosa que el yugo hace está unido obviamente a lo que va ay, se me escapa el nombre, ¿cómo se llama esa, la pieza que va escarbando la tierra? Se me escapa el nombre ahorita, pero la va guiando una persona. ¿Arado? Ujú. ¿Arado? ¿Mande? El ¿Arado? arado. Ajá. Y la va guiando una persona. Y esa persona va guiando, obviamente al ir guiando el arado, pues también va guiando a los bueyes. Entonces decía, bueno, yo meditaba, ok. Lo que yo comprendo aquí es de que cuando nosotros seguimos a Cristo, nosotros seguimos trabajando porque esta vida es dura, la vida no es, al menos yo puedo hablar por mí otra vez, vuelvo a decir, yo en lo personal, la vida no es fácil, la vida es dura, la vida tiene sus cargas, tiene sus momentos pesados y sus momentos imposibles, sus momentos hermosos y sus momentos bellos también, pero es dura la vida, incluso hay una oración que decimos que es un valle de lágrimas porque hay enfermedades, hay muertes de los seres queridos que amamos, hay accidentes, hay cosas inesperadas, traiciones, desprecios, desilusiones. Esta vida no es fácil, es muy dura. Y no vayamos a cometer el error que pensamos que porque nos acercamos a Dios todo eso va a desaparecer. No, si se fijan ahí no dice eso. No dice que ese yugo va a ser eliminado. No. Seguimos en esta vida con las cosas difíciles de la vida. La diferencia es que Dios hace las cosas más fáciles. Tenemos en quién apoyarnos y a quién darle nuestros dolores, nuestras penas, nuestro sufrimiento. Podemos poner un ejemplo. Imagínense a un católico o un cristiano. Cuando digo cristiano, obviamente estoy hablando de católico. Porque nosotros somos los auténticos y verdaderos cristianos, por decirlo así. Entonces, cuando un cristiano está pasando por una pena, cualquiera que sea, financiera, sentimental, espiritual, personal, y siente que no puede más, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? A ver, ¿quién me dice? Cuando sientes que ya no aguantas eso que traes, ¿qué dicen ustedes que es lo que tenemos que hacer? Hablarlo, ¿Mande? hablarlo, expresarlo, ¿A quién? sacarlo de adentro. Ah, quizá no sé, con la mejor amiga, con un sacerdote, con un consejero, con algún familiar. Obviamente, bueno, si estamos dentro de la religión, pues quizá hay personas que puedan tener un desahogo yendo al Santísimo, platicando con un sacerdote, dependiendo de la persona. Ok. Cuando, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, lo primero que siempre en caso de un momento difícil, ora, ora, desahógate con Dios. Ese es el primer paso. No importa la dificultad que estemos pasando, entrégaselo a Dios, desahógate con Dios, entrégale la situación a Dios, o tu sueño, o tu meta, o cualquier cosa que sea. Jesús eso hacía. Antes incluso de hablar con los discípulos, él se iba a orar, él se apartaba a orar, iba a hablar con el Padre. De ahí ya puedes ir bueno, cuidado con los amigos, porque a veces dependiendo de qué amigo vayas y te desahogues, Eh, podemos ir a hablar, pedir ya, como dice la hermana, a un amigo, un sacerdote, eh, no sé, a un guía espiritual o alguien de confianza, alguien de la iglesia que sabes que te va a ayudar. Y aún así, a veces, no del todo, a veces uno se equivoca también, pero se supone que te deben de ayudar, y así sucesivamente. Pero lo primero es orar. Entonces, el cristiano cuando está pasando por algo tan difícil, te desahogas con Dios, le llevas todas tus penas a Dios y Dios nos fortalece, nos da la fuerza y nadie nos va a entender como Dios. Y lo hermoso de entregarle todo a Dios es que Dios nunca nos juzga por nuestros errores.
Cuando nosotros vamos con Dios, Él dice, mi carga es liviana y mi yugo es liviano. Ahora pongamos, voy a poner un ejemplo extremo. Pongamos a un ateo que no cree en nada y pasa por un problema igual o más, o igual, vamos a ponerlo igual que el cristiano. Va a ir con una amiga, con un compadre, con un, no sé, un colega y se va a desahogar con él, pero hasta ahí. Y quizás lo puede ayudar un poco, pero hasta ahí. En cambio, el cristiano, cuando le pone todo a Dios, cuando lo ora, recibe la fuerza de lo alto. Es más, todavía más, cuando un cristiano está pasando por un dolor, ofrece sus dolores por nuestros pecados, por, por la conversión de tal persona, por la conversión de tal hijo o hija, o del esposo, de la mamá, o lo ofrece por la redención de las almas del purgatorio. O sea, que su dolor re- obtiene una fuerza especial y se convierte en un dolor redentor. En cambio, el que no es cristiano es dolor y punto. Y lo aguanta a pecho. Ahí eso es por poner un ejemplo entre la carga del yugo que es pesado y el yugo de Cristo que lo hace liviano. Los dos sufrimos al fin de cuentas. La diferencia es de que nosotros, se supone, al menos eso se supone, que en los momentos difíciles ofrezcamos nuestras penas o nuestros dolores, los ofrezcamos y le demos propósito a ese dolor, y el ateo solamente sufre. Otro ejemplo es cuando vemos que una mujer va a dar a luz. Los dolores, ustedes las mujeres lo van a entender mucho más que nosotros los hombres. Se dice, incluso se han hecho exámenes en los hombres y no aguantamos el dolor que la mujer pasa a la hora de dar de tener un niño. Y yo decía, pero ¿para qué hacen esos ejemplos? No tiene sentido. Es lógico que el hombre no va a aguantar. Y decía, pero ¿por qué no? Si según ustedes que se creen muy machos. No, es que no tiene lógica. Mira, la mujer está pasando esos dolores, pero ella sabe lo que viene después del dolor. Ella sabe que fruto de ese dolor va a nacer un hijo de sus entrañas. En cambio, el hombre, si se pone esas máquinas para sentir esas contracciones, no va a dar ningún fruto, solamente va a sufrir por sufrir. Entonces, obviamente, no aguanta, porque no tiene propósito ese dolor. En cambio, la mujer sí tiene un propósito, lleva un propósito ese dolor. Y el propósito es dar a luz a un niño. Pues es lo mismo con el cristianismo y yo vuelvo a lo mismo, estoy poniendo un ejemplo ateo. Es lo mismo el cristianismo y el ateo. El ateo está sufriendo sin propósito y por eso revientan y vemos que se suicidan, que tienen ansiedades, depresiones, insomnios y tristemente la gente está reventando. Pero el cristiano que pasa por todas estas cosas no quiere decir que no vamos a pasar por etapas de estas. También todos podemos pasar por un tiempo de depresión, un tiempo de ansiedad, porque pues somos humanos y las penas y los problemas pesan. Pero una cosa es vivir en un estado de depresión y otra cosa es pasar por un tiempo, por la situación que estemos pasando. Se lo ofrecemos a Dios y Dios nos saca. Entonces es diferente. Entonces el cristiano sufre con propósito, ofrece ese dolor por un propósito. Ese es el yugo liviano. No sé si me explico, o si alguien tiene una duda me dice, me pueden preguntar, y si no la puedo responder, pues buscamos la respuesta. Hermana Flora. Sí, hermano, todo eso lo que usted ha dicho yo lo he vivido y pues solo con el Señor es el que uno sale adelante, porque sí, hace un año que pasé por cosas bien fuertes con mi hijo mayor y solo buscando con la ayuda de Dios y ofreciéndolo todo, aunque uno duele bien feo el alma, pero solo el Señor nos ayuda y pues sí, lo entiendo todo lo que usted está diciendo. Gloria a Dios. Entonces esa es la diferencia. Por eso a mí me encanta este pasaje y no es tan popular, si se fijan, más sin embargo, Dios es amor. Ese sí todo el mundo se lo sabe. Pero esto es donde requiere una convicción, a veces cuesta más trabajo. Y créanme,
Una cosa es que lo diga uno aquí, otra cosa es que uno lo tenga bien encarnado y perfeccionado en la vida de uno. No, también a veces uno le cuesta, pero esta es la meta, que nuestras penas, nuestros dolores son más suaves, son más livianos con Jesús, son más llevaderos, porque como les digo, ya lleva un propósito el dolor, o debería de cuando lo ofrecemos. Bueno, San Mateo capítulo 12. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo unos fariseos, dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo se los digo, ustedes tienen aquí algo más que, que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras: quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba ahí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús, con intención de acusarlo después: ¿está permitido hacer curaciones en día sábado? Jesús les dijo: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de ahí, pero muchas personas lo siguieron, y él sanó a cuantos estaban enfermos, pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debía cumplirse la palabra del profeta Isaías: viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. ¿Alguien quisiera comentar algo de aquí? A mí me llama la atención donde dice misericordia quiero y no sacrificios. Está hablando de dos partes del Antiguo Testamento. El primero es que David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, llega a refugiarse con los, no me acuerdo en qué parte era, pero en una ciudad de sacerdotes llega y come de los panes que estaban reservados solo para el sacerdote. Los sacerdotes, había un pan que era consagrado y era exclusivamente para los sacerdotes. Ningún judío lo podía comer. Mas, sin embargo, los soldados de David y él tenían hambre y no había más. Entonces se lo comieron. Y aquí por lo que está diciendo Jesús, no pecaron. Pero también ahora cuenta del otro lado. Los sacerdotes no tenían que respetar el sábado, porque tenían que hacer ciertas actividades y ciertas tareas laborales dentro del templo a ciertas horas y tiempos del día y del año. Entonces ellos tenían que seguir trabajando incluso el día sábado. Y después dice que le preguntan que si está permitido hacer el bien el sábado. Y mientras yo leía esto de hacer bien el sábado, yo meditaba: ¿qué sería el sábado para nosotros? Por ejemplo, a nosotros católicos ya viene siendo el domingo. Por ejemplo, si yo estoy el día de descanso,
un ejemplo. No, yo no trabajo el domingo es para mi familia y el Señor. Pero ¿qué tal si una persona, un alma viene necesitada de ti y necesita hablar? Porque yo el domingo se lo dedico a mi familia y a mi esposa y a Dios. ¿Ya no voy a atender esa alma? No. Recordemos que, como dice aquí, misericordia quiero en vez de sacrificio. Primero la misericordia. La regla número uno es el amor. La regla número uno es el amor. Todo lo que hagamos, hacerlo por amor. Y de esa manera, entonces, no nos vamos a convertir en fariseos. ¿Qué es un fariseo? Que lo que la ley dice, eso es a rajatabla y no importa que la otra persona se la lleve entre los pies. La ley así dice y ya. No, todo hacerlo con amor y por amor. Si no hay, si no hay algún otro comentario, continúo. San Mateo capítulo 12 versículo 22. El pecado que no será perdonado. Algunos le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Ante esto, toda la gente quedó asombrada y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? Lo oyeron los fariseos y respondieron, este expulsa a los demonios por obra de Belzebul, príncipe de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, todo reino que se divide corre a la ruina. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo podrá mantenerse su reino? Y si Belzebul me ayuda a echar a los demonios, ¿quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos les darán la respuesta. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién entrará en la casa del fuerte y le robará sus cosas, sino el que pueda amarrar al fuerte? Solo entonces saqueará la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso yo les digo, se perdonarán a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Planten ustedes un árbol bueno. Bueno, aquí voy a parar porque ya varias cosas, varios puntos importantes que quiero tocar. ¿Alguien quiere comentar algo o una pregunta o duda de lo que hemos leído ahorita? Hoy los veo muy callados. Voy a tocar el primer punto. Dice que el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Yo sí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué les dice a ustedes esa frase? ¿Qué es lo que para ustedes entienden cuando esto dice el que no está contra mí, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama? ¿Quién dice yo? Uno, aunque Pues sea. sí, pues lo que yo entiendo, hermano, si estamos con Él, pues vamos a hacer lo que Él nos dice. Y si no estamos con Él, pues hacemos lo contrario a lo que Él nos manda. Eso es lo que yo entiendo. Y también acá estaba mirando en la 29 donde dice, ¿quién entrará en la casa del fuerte y le robará sus cosas, sino el que pueda amarrar al fuerte? Aquí, ¿qué quiere decir ahí? Bueno, aquí está poniendo Jesús una que, o como decíamos hace rato, ¿no? Que a veces como que no saben poner lo que estamos leyendo al mundo actual. Entonces, Jesús aquí lo que hacía era eso, ponía un ejemplo de como alguien que va a robar una casa.
Va a decir, ¿quién entrará a la casa del fuerte? O sea, aquí sí está hablando, obviamente, ahorita le voy a explicar el mensaje que nos da a nosotros, el día de hoy, pero en este caso Jesús está poniendo un ejemplo. ¿Quién que vaya a robar una casa de alguien que sabe que es fuerte, lo va a ir a hacer? Sino aquel que cree que lo puede amarrar y entonces después de amarrarlo lo puede robar. O sea, aquí está poniendo un ejemplo Jesús. Pero esto a nosotros nos puede, al menos yo me pongo a pensar aquí, ¿qué nos puede decir esto a nosotros? Que nunca nos confiemos, aunque nos sintamos fuertes espiritualmente, Satanás todavía es astuto, nos puede hacer caer, o sea, nos puede amarrar y entonces saqueará nuestra casa espiritual. Eso es lo que a mí me da en este momento. Puede haber muchas más interpretaciones, pero a mí esta es la que me da. Nunca nos confiemos, aunque nos sintamos fuertes en el Señor. Satanás es tan astuto y aunque él no puede leer la mente, pero sí tiene nuestro historial y sabe dónde nos puede hacer caer. Entonces, nunca confiarnos, porque él siempre va a andar buscando cómo saquear nuestra casa espiritual. Y en lo que usted decía, el que no está conmigo está contra mí, eso que usted decía es lo correcto. Yo a mí lo que me da, lo que me llama la atención o la manera que el punto que quisiera exaltar es que ahora estamos en una sociedad muy relativa. Si tú crees que eso te funciona, está bien. Si tú crees que esto te funciona a ti, está bien. Si esto te hace feliz, está bien. No le, ay, que se va a otra religión. Ah, pues si tú eres feliz, está bien. Ah, que me voy con otro hombre, voy a dejar el que tengo, porque él sí me hace feliz. Ah, mientras tú seas feliz, está bien. O sea, mientras para ti esté bien, está bien. Y nos damos cuenta que Cristo no habla así. Dice Jesucristo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Jesús está hablando de una manera que el mundo y la sociedad de hoy no le gusta. Jesús está hablando de una manera radical, radical. En inglés decimos, is my way or the highway. Jesucristo no es, ay, como tú quieras, ay, no. ¿Obedecemos a Dios o no lo obedecemos? ¿O decimos ser cristianos o no lo somos? Eso es lo que nos está diciendo este mensaje. Jesucristo nos llama a una radicalidad, a un cambio radical en nuestra vida. No andar jugueteando. Que las cosas están mal, ay, Diosito, Diosito. Luego las cosas se ponen bien y ya no me acuerdo de Diosito. Que no hay ninguna enfermedad en mi familia y Dios sabe, por ahí va a andar. Pero se me vienen las enfermedades y ay, Diosito, Diosito. No, o somos cristianos o no lo somos. En el Apocalipsis dice, conozco muy bien tu conducta, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, porque los tibios de mi boca los vomito. Entonces, vamos a ir profundizando en las escrituras y vamos a ver varias partes donde Jesucristo está hablando de una manera radical. O es como Él dice o no lo es. O sigo la voluntad de Dios o no la soy. O no lo soy. Santiago usa unas palabras similares. Los que se salen de la iglesia son anticristos. Así lo dice Santiago. Yo no voy a mandar a nadie al infierno porque eso no nos corresponde a nosotros. Yo solo voy a decir lo que dice las escrituras. Entonces, o estamos o no estamos. Procuremos no jugar en las cosas de Dios. Tomarlo en serio. El llamado de Dios es en serio. Y si dice, y como dice aquí, si no estoy con Él, estoy contra Él. Esa es la realidad. Yo no lo estoy diciendo, lo dijo Jesucristo mismo. Ahora, vuelvo a lo mismo, siempre voy a encalcar en esto. No significa que por eso yo tengo que vivir una vida perfecta. Ojalá y si la pudiéramos hacer, pero la verdad es que tampoco podemos. No podemos ser perfectos, pero sí somos gente perfectible. Eso significa que puedo ir haciendo cambios, aunque sean pequeñitos, aunque sean diminutivos, pero ir haciendo cambios en mi vida, poco a poco, poco a poco. No puedo quedarme en una mediocridad espiritual. Eso no funciona en el cristianismo. Lo he dicho en otras ocasiones, si mi vida cristiana que estoy viviendo se me hace fácil, es porque no estoy viviendo la verdadera fe cristiana. La verdadera fe cristiana cuesta. Tengo que irme en contra de mis corajes, de mis resentimientos, de mis odios, de mis heridas, de incluso de lo que me gusta, de lo que no me gusta, con tal de agradar a Dios. Y eso cuesta. Es una guerra interior muchas veces.
Entonces aquí Jesucristo está siendo bien claro, o están conmigo o están contra mí. Ese es el primer punto que quería tocar. El segundo, dice aquí que todos los pecados se nos serán perdonados, menos calumniar al Espíritu Santo. En otras ediciones dice ofender al Espíritu Santo. ¿Alguien quisiera comentar qué entienden ustedes con esto? Yo, hermano, yo entiendo que cuando se ofende al Espíritu Santo es cuando se cometen los sacrilegios. Ajá. Ok. ¿Alguien más? Yo entiendo aquí, escuché que dicen que ofender al Espíritu Santo es no creer que Dios tiene poder para perdonarme de mi pecado grave que cometí y no creer Ujú. que me va a perdonar. Y eso es ofender al Señor. Ok. ¿Alguien más? Hago las preguntas como para ayudarlos a que profundicen y entren en el tema. Buenas respuestas las que dieron. Yo siempre me preguntaba esto y lo aprendí con el padre Luis Toro. Ofender al Espíritu Santo es no creer en las promesas de Dios. Por ejemplo, si Dios me dice que cuando le dice a los apóstoles, a quienes ustedes perdonan los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonan les quedarán sin perdonar, y yo no estoy creyendo en esto, ahí estoy ofendiendo al Espíritu Santo. Cuando, cuando yo no creo en la obra de Dios, puede pasar, y me ha tocado a veces gente que dice, es que esto no tiene perdón de Dios. Ahí estoy haciendo, bueno, si lo creo de corazón, puede que a veces lo digamos como de un coraje, ¿no? Pero yo estoy hablando voluntad, porque recuerden que para que sea un pecado tiene que ser con conocimiento, con libertad y con voluntad. Eso es para que algo sea considerado pecado, para que no se vaya a asustar a alguien que lo haya dicho, ay Dios mío, yo ya lo dije, eso quiere decir que no me puedo salvar. No, no, no lo vayan a tomar de esta manera. Recuerden que un pecado tiene que ser con libertad, con voluntad y con conocimiento. Entonces, si yo lo hago con toda mi libertad, con toda mi voluntad y con todo, y no creo, entonces eso es el pecado que no se puede perdonar. Y el padre Luis Toro lo decía de una manera como más práctica. Aquel pecado que no confieso, con el que yo me quedo, esos son los pecados que no se perdonan. El ocultárselos al Espíritu Santo, estoy haciendo una ofensa al Espíritu Santo. Haz de cuenta que yo tengo un pecado muy vergonzoso, muy feo, o como lo queramos titular, y yo voy y me confieso y confieso todos menos ese. Y luego, digamos, ahorita tocamos en la charla y a alguien se le remueve algo y luego va y se va a confesar y por la pena o por el miedo, qué sé yo, no lo confiesa. Ese pecado que no se perdona, que no se confiesa, no se puede perdonar. Esto es la manera que yo aprendí con el padre Luis Toro, cómo lo explicaba él. No sé si alguien quisiera comentar o si con esto queda claro. Parece que queda claro, ok. Y la última que quiero tocar antes de continuar es donde dice, no se perdonará ni en este mundo. A ver, alguien prendió oh, creo que por error prendieron el micrófono. Dice, el Hijo le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Por qué quería encalcar esto? Porque nosotros creemos en el purgatorio. ¿Se acuerdan que les dije que de ahora en adelante íbamos a empezar a ver ciertas partes en la Biblia donde hablaba de cosas que no están explícitas, pero sí implícitas? El purgatorio aquí es un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el purgatorio es eso, purgar, purga el alma, limpia el alma, se limpia la consecuencia de los pecados o ciertos pecados que no fueron mortales, pero que sí hirieron el alma. Entonces, aquí habla de un perdón en este mundo y un perdón en el otro mundo. Los hermanos protestantes no creen que hay un perdón en el otro mundo. Ellos creen que si te mueres hoy con pecado, ya estuvo, te fuiste al infierno. Nosotros no creemos eso, al menos que sea un pecado mortal. Eso es otra cosa. Entonces, aquí está hablando
no explícitamente, pero implícitamente del purgatorio, porque hay un perdón de pecados tanto en este mundo como hay un perdón de pecados en el otro mundo también. O sea, digamos ya después de la muerte. Entonces, por eso quería tocar este punto aquí pequeño. ¿Dónde dice en la Biblia purgatorio? Bueno, la palabra purgatorio como tal no lo vas a encontrar, pero implícitamente sí vas a ver pasajes donde está hablando sobre el concepto del purgatorio. Ahora yo voy a decir como dice el padre Listoro, si tú no lo quieres llamar purgatorio, no lo llames, llámalo como quieras, pero cree en el concepto de que hay un perdón de pecados después de esta vida. Y a veces yo no sé por qué nuestros hermanos lo ven como algo muy feo, como algo negativo. Mas, sin embargo, el purgatorio es como el último acto de amor, de misericordia de Dios, para que, por decirlo así, yo lo voy a hablar de una manera humana, se puedan salvar los más que se puedan. Porque imagínense si no hubiera purgatorio y tuviéramos, porque dice la palabra de Dios que, que los que no estén limpios, ¿cómo dice? No me acuerdo bien la frase, pero por decirlo así, los que no estemos perfectamente, o ninguna impureza, los que tengan impurezas no podrán ver a Dios. Imagínense, ¿quién de nosotros podemos decir, yo me voy a morir 100% puro? Nadie, todos vamos a tener pecados. Y si nada impuro entra a Dios o entra a la gloria de Dios, nada impuro, entonces ¿cómo entraríamos? ¿Quién entraría? Si todos tenemos que estar 100% puros, nadie entraría. Entonces el purgatorio es ese proceso de purificación para poder estar puros a la presencia de Dios. Entonces eso es algo bueno, que incluso ellos lo quisieran. Qué bueno que está el purgatorio. Gloria a Dios, porque eso nos va a limpiar para poder estar en la presencia de Dios. El purgatorio no es nada más que un acto de amor de Dios, un último acto de misericordia para buscar nuestra salvación. Pero bueno, se le ha dado mala fama o yo no sé, a veces piensan que es algo negativo. En realidad no sé por qué es que lo ven tan mal ellos. Entonces vamos a continuar, si no hay ningún otro comentario. Mateo 12, versículo 33. Planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. Raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro, y el que es malo da su mal acumulado, de su mal acumulado saca cosas malas. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria. Tus propias palabras te justificarán y son tus palabras también las que te harán condenar. Está duro esto, está duro. ¿Alguien quiere comentar en eso? A ver, los varones son los que más callados han estado. Bueno, yo a veces sí me preguntaba, Señor, aquí dice que planten ustedes árboles buenos y sus frutos serán buenos, y planten árboles dañados y sus frutos serán malos, porque el árbol se conoce por sus frutos. Y yo decía, ahí, Señor, pero pues al menos yo vuelvo a lo mismo, hablo de mí. La verdad es de que yo a veces doy frutos buenos, pero otras veces doy frutos malos. ¿Y a qué se refiere esto? Yo me preguntaba, ¿a qué se refiere? Si aquí dice que un árbol bueno no puede dar fruto malo, ¿y cómo es que a veces sí hacemos frutos malos? ¿Cómo es que a veces sí hacemos frutos malos? Y yo me preguntaba eso. Y la única manera que yo lo he podido entender es de que aquí está hablando de cuando nosotros hacemos las cosas con libertad, voluntad y conocimiento. Cuando, por ejemplo, un ejemplo, que yo me diga bien católico, pero tengo el vicio de la pornografía. Y aquí estoy enfrente de ustedes hablando y predicando, pero yo tengo el vicio y no hago nada por cambiar ese pecado. Entonces yo no sería un fruto bueno.
aunque aparentara frente a ustedes estar bueno, pero la realidad es que no, sería un árbol que da fruto malo, porque yo estoy libre y voluntariamente, sin intención de conversión, haciendo este pecado a escondidas, sin intención de convertir, o que esté haciendo un adulterio voluntario, qué sé yo, cualquier pecado que podamos poner, yo por poner ejemplos graves. Entonces, no es lo mismo aquel que por la concupiscencia, por la carnosidad o el pecado de este mundo nos hace caer en pecado, que aquel que deliberadamente está pecando. Esa es la diferencia. Entonces, un fruto bueno, perdón, un árbol bueno no puede deliberadamente, sin intención de cambiar ni luchar por mejorar deliberadamente, no puede dar frutos malos. ¿Sí me explico lo que quiero explicar? ¿Sí, sí se entiende? Sí, hermano, Sí, porque ya en el corazón ya va a haber amor, entonces ese amor no nos va a permitir hacer las cosas malas, ¿verdad? Exactamente. Ya sí, por ejemplo, vamos a poner, si yo tenía la costumbre de robar y yo estoy haciendo un cambio de vida y en un momento me gana la avaricia, me gana la envidia y me robo algo y después yo me arrepiento y me confieso de corazón con intención de no cambiar, ahí es diferente. Ahí es diferente porque esta persona ya tenía un vicio y es algo con el que está luchando. Y así podemos poner cualquier pecado, pero no es como aquel que dice, así soy y así me conociste y así me quedo. No, ahí sí hay un problema. No es lo mismo. O puede que una persona tenga un genio, pero de los mil demonios, pero está luchando por mejorarlo. No es lo mismo aquel que dice, así me conociste y ahora te aguantas. ¿Sí me explico? O sea, esa es la diferencia. O sea, una cosa es que caigamos en el pecado por la debilidad y otra cosa es que yo deliberadamente, sin intención de mejorar ni de cambiar, yo lo hago libremente y con gozo lo hago. Entonces ahí no puedes ser un buen cristiano. Dite lo que tú quieras, pero en el fondo no lo eres, porque esa persona no está luchando por cambiar. Y esto es bueno entenderlo porque a veces podemos ver que alguien se equivoca y era tan santito y mira lo que hizo. Espérate, no conoces su historia, tú no sabes leer el corazón si esa persona lo está haciendo deliberadamente o lo hizo porque cayó en un pecado, cayó en una debilidad que ya traía una cadena desde antes de su conversión. Entonces, es bueno entender esto para no a veces, porque al menos yo a mí me ha pasado, yo he sido a veces muy duro a la hora de juzgar. Míralo, ese tanto que predicó y míralo ahorita dónde anda. Pero es que no hay que entender la historia de la persona. A veces como que somos muy duros para juzgar. Entonces, es bueno entender estas partes porque de esa manera las podemos aplicar mejor en nuestra vida. Y la otra, la boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. Yo no sé, yo estoy seguro que a algunos de ustedes les ha pasado. Yo, gracias a Dios, pues mi papá nunca me acostumbró a las malas palabras. Voy a poner este ejemplo yo por poner. Gracias a Dios, yo a mí nunca me acostumbró a las malas palabras. Pero yo tenía unos amigos con los que yo crecí que, ay, Dios mío santo, tenían una boca para hablar y lo hablaban bien normal. Perdón, pero después hay un proceso, hay un cambio en la vida de la persona. Hay un tiempo donde acepta a Jesucristo como el Señor de su vida. ¿Y qué pasa? Poco a poco empieza a limpiar su vocabulario. Aquel que era bien maldito para hablar o cosas de doble sentido, voy a hablar por las cosas de hombres, eh, ahora habla diferente. Su lenguaje es diferente. Ya no usa esas palabrotas que usaba antes. ¿Por qué? Porque de lo que uno está lleno en el corazón, de eso habla. Entonces yo cuestiono, si yo veo a uno que muy cristiano, muy católico, pero se echa esas palabrotas, yo digo, y veo que es costumbre, lo hace muy normal. Digo, sí deberá haber un cambio. Vuelvo a lo mismo, no podemos juzgar, ¿no? Porque yo no sé si sigue luchando con eso. Pero a veces, a mí me ha tocado, es difícil a veces, porque me ha tocado ver que lo hablan con tanta normalidad, con tanta descaradez, que no muestran ningún tipo ningún tipo de expresión de que se le salió la palabra, sino que ese es el vocabulario de la persona. O vemos personas que solamente se la viven criticando a todo mundo, deliberadamente. Entonces dice uno, de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. A veces podemos conocer el estado del alma
o darnos una idea, obviamente, vuelvo a lo mismo porque no podemos juzgar así como tal, pero a veces nos podemos dar una buena idea más o menos en dónde va la conversión de la persona con solo escucharlo hablar. Con solo escucharlo hablar, ya te das más o menos una idea con quién estás hablando. Y eso es bueno, porque también tener ese discernimiento es bueno, porque de esa manera, haz de cuenta, si yo veo que una persona está en la iglesia y yo veo que lleva un vocabulario no muy cristiano, que digamos, entonces se supone que como cristiano yo debería ser más paciente con él, debería ser más comprensivo con él, porque al igual, por lo menos lleva una conversión, está, de alguna manera está poniendo de su voluntad, está en la iglesia. Entonces ser un poco paciente con él, o quizás, o con ella, o llegarle de una manera o de otra, pero no ser así tan rajatabla. Flora, Fíjate que antes yo pensaba, hermano, cuando escuchaba a los predicadores, yo fui muy ingenua en ese lado porque yo creía en ellos de decir, esta persona así como habla, él sí está centrada en lo que dice, esta no va a caer, no va a fallar, pero luego veo que ha fallado un predicador que yo admiraba. Entonces, lo que usted dijo ahorita, que él no juzgarlos porque él traía ya esa debilidad y nunca lo ha superado, pero a mí me dolió mucho, mucho que yo miré algo así, ¿verdad? Entonces, ahora comprendo y ya yo lo juzgué y le pedía perdón a Dios porque él era mi maestro. ujú, Entonces, me dolió bastante pero nunca me puse a pensar de que él traía pues sus debilidades. Yo decía, al escucharlo así, él me enseñaba, entonces, ¿cómo fue que cayó, verdad? Y para mí fue duro, pero ahorita comprendo pues que todos podemos caer en ciertas formas en algún lugar, en algo pues. y es, así es. Miren, a mí, ahorita ya no tanto, ¿no? Pero cuando era más joven y que predicaba y me veían joven y, ay, mira nomás, un joven. Y no, hermano, y a veces hasta lo quieren santificar a uno. Dije, ay, hermano, pregúntele a mi esposa, ella que me conoce tal cual como soy. Y ella que sabe mis debilidades, mis flaquezas, mis virtudes y mis no virtudes, eh, son las que verdaderamente entienden, ¿no? El hecho de que uno esté aquí predicando no lo hace uno exento de las cosas. Tampoco nos hace, o bueno, espero en el Señor y que tampoco sea uno descarado, ¿no? Porque al cabo la gente no sabe. No, uno tiene que luchar también por mejorar nuestras cosas, no ser unos descarados también, o hipócritas, ¿no? Que aquí con ustedes... eh, les quiero aparentar o les quiero dar a entender que vivo una santidad cuando en realidad no la esté viviendo. Tampoco eso está bien, pero no desacreditar a una persona eh, o no mandar al infierno ya porque obró mal, o mucho menos yo perder la fe porque vi que ese predicador que tanto admiraba o ese cristiano en la iglesia que tanto admiraba se cayó y ya, mira, por eso yo no voy a la iglesia. No, no, ojalá que no sea así. Todos traemos flaquezas, los sacerdotes traen sus flaquezas, los cardenales traen sus flaquezas, el papa trae su flaqueza, nosotros traemos nuestras flaquezas, todos. Por eso, como decía San Juan de la Cruz, decía, ¿por qué juzgas a tu hermano solo porque peca distinto que tú? Todos, ante las mismas circunstancias, somos capaces de hacer todo. Vuelvo a lo mismo, esto no significa que vamos a excusar a todo mundo y al cabo Dios es amor, no, pero también a veces nos ayuda a comprender. No excusarlo todo, pero tampoco mandar al infierno a todos. O sea, un balance, no sé si me explico, un buen balance. Porque sí es feo ver una persona que esté aquí predicando y el día de mañana cae, es feo, es muy duro. Y por eso es que dice aquí que, dice, porque si en Sodoma y cuando leímos atrás, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las cosas que se hicieron aquí, les digo que en el día del juicio será más riguroso ustedes que para ellos. Eso nos puede aplicar, por ejemplo, en mi caso aquí, que yo estoy aquí enfrente guiando este grupo de estudio bíblico. Las reglas son más rígidas para mí que se supone que para ustedes, porque se supone, entre comillas, que yo debería saber más. Entonces las reglas son más rígidas para mí. Y al que más se le da, más se le exige. Incluso San Pablo, creo que en Corintios, habla de que todos quieren ser maestros, dice, pero cuidado, porque al que más se le da, más se le exige. Entonces, para los que quieran predicar, qué bonito, eso es bueno, gloria a Dios que sientas el llamado, pero siempre ten en cuenta que entre más nos dé Dios, más se nos va a exigir a nosotros.
Entonces, eso es para que uno tenga esa madurez, ¿no? O tratar de tener esa madurez y al mismo tiempo, como dice aquí, tener esa conciencia. Si vemos que una persona está hablando no muy cristianamente, pues entendamos, al menos comprendamos que esa persona, podemos ver lo que hay en su corazón y podemos hacer lo que el doctor. El doctor analiza el cuerpo, ve los síntomas y después de los síntomas, entonces puede hacer un programa de medicina o de un tratamiento para tratar esa enfermedad. Entonces, si ustedes saben analizar y en vez de juzgar, sabemos analizar, sabemos profundizar y vemos el estado del alma, entonces podemos hacer un diagnóstico para poder ayudar a la persona, pero no para condenarla ni tirarla, sino para poderla ayudar. Entonces, yo digo por mi parte, yo he cometido errores fatales. Yo a veces con mi esposa, a veces que tenemos un problema, lo que sea, y ya ves, y tú que según que vas a misa, por ejemplo, que según que tú vas a misa y mira, no, nunca hagamos eso. Eso es muy malo. Eso es muy malo porque le matamos las pocas fuerzas quizás que la persona pueda tener o el poco ánimo que tenga, se lo tiramos al suelo. A veces somos crueles nosotros y aunque nos digamos cristianos. Entonces, tener cuidado, pero sí entender. Si alguien habla así, entonces nos damos una idea por qué pata cogea la persona. ¿Sí me explico? Bueno, Sí, sí se vamos a explica. continuar. Ay, yo Amén. pienso que es un poquito difícil para las personas que estamos, por ejemplo, acudiendo cada fin de semana a la misa o queremos colaborar o participar, porque obviamente otra gente nos ve con ojos diferentes o cosas que nosotros no vemos quizás, pero a veces también somos juzgados por nuestros actos o lo que hacemos o lo que no hacemos y volvemos a lo mismo. Estamos juzgando sin saber las batallas que también nosotros estamos teniendo para poder hacer algo o para no hacerlo. Sin embargo, Ujú. la gente, bueno, algunas personas se toman aquel como privilegio de criticar y de ponerte abajo y de como de denigrarte y uno se desanima al final del día porque sí hay fe, pero también se tambalea, ¿no? Cuando dices tú, yo estoy tratando de mejorar, de conocer a Dios, de involucrarme en lo que es la iglesia y llega otra persona y te juzga o te hace quedar mal ante otras personas así de inmediato y eso a veces nos pone en el suelo, ¿no? Sí, Y son de las batallas que se está luchando, yo creo, prácticamente, pues todos los días que estamos luchando, porque dicen, ay, fulanita, ay, pues, si ella es bien mala, es esto, es aquello, pero en realidad nosotros no queremos ver la conversión, las luchas con lo que la otra persona está lidiando. sí. No, sí, sí, tiene razón la hermana. A veces es difícil. A veces, toca que hasta lo juzgan a uno de esto, de aquello, y pues a veces voy a poner yo mi ejemplo, a mí, por los medios de comunicación, pues tengo a veces debates con hermanos protestantes o incluso con mismos de la familia que no están siguiendo la fe y luego lo etiquetan a uno que uno se siente mejor que los demás, que uno juzga a todo mundo, que ya mandé al infierno a fulano, a sutano, y uno sabe que no es verdad, o sea, uno sabe que si hablo con tal seguridad, no es porque me sienta más que ellos, sino porque como intento, al menos yo lo que he tratado de hacer cuando intento explicar las escrituras o cuando intento hablar de algún tema, pues es porque trato de basarme en lo que enseña la doctrina de la iglesia. Entonces, como sé que la iglesia lo enseña así, entonces yo hablo con tal seguridad sin duda alguna, no porque yo me lo inventé o yo me lo iluminé, no, sino porque yo ya lo leí en la doctrina de la iglesia y yo sé que la doctrina de la iglesia es auténtica y verdadera. Entonces la creo ciegamente y al creerla ciegamente, pues yo la voy a transmitir con tal seguridad. Y a veces la gente lo interpreta como soberbia, como esto, como lo otro, que me creo mejor. eh, pues uno a veces sí dice, ay Dios mío, de verdad, ¿seré que de verdad sí soy así? No dejemos que esas cosas nos dominen. No dejemos que esas personas o acusaciones nos lleguen al corazón y nos vayan a desanimar. A veces es duro, como dice usted, hermana, es difícil, pero procuremos mm, siempre tratar de ser sinceros con nosotros y con Dios. Sí, y también es bueno escuchar, ¿qué tal que sí estamos haciendo eso?
¿Qué tal si es verdad que sí estamos haciendo eso? ¿O qué tal que una actitud o quizás un movimiento corporal o un tono que estoy usando de verdad sí lo presenta así? Yo, por ejemplo, yo a mi esposa, yo un tiempo que sí me estaba llegando mucho eso, le dije a mi esposa, o sea, tanto me lo dijeron, me lo acusaron que dije, pues ¿será que sí estoy siendo soberbio? Entonces yo le digo, oye, Yasmín, ¿de verdad sí, sí? ¿Tú crees que sí, sí, sí me oigo así? Y me dice, pues hay veces que sí, como un tono que a veces, yo sé que, yo dice, yo te conozco, yo sé que tú no lo haces por esa intención, pero a veces ciertos tonos sí se oyen así. Entonces, es bueno escuchar porque a veces uno no se da cuenta. Entonces, ya cuando me dicen esto, pues yo traté de poner atención y traté, "Ay, pero ¿en qué parte? A ver, o cómo es que lo hago, o qué es lo que digo. Mm, y empiezo uno a como a analizar y a profundizar. ¿Y por qué no? Si se puede quitar, eliminemos esas cosas. Lo menos que podamos hacer es canalizar a la gente lo mejor. Por ejemplo, yo en mis comentarios, cuando tenía debates, yo diario ponía, si eran de mensajes, jajaja, 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 y resulta que eso le estaba cayendo sangrón a la gente porque pensaban que yo me estaba burlando de ellos. Mas, sin embargo, yo ponía jajaja como para llevar la cosa relajada. Mi intención era para que vieran que yo no estaba enojado, que yo no estaba alterado, que yo no traía la sangre caliente y la gente lo estaba tomando de otra manera, que yo me estaba burlando, que estaba siendo burlesco de ellos. Entonces, sí es bueno escuchar lo que nos estén diciendo y discernir aquellas cosas que sí estamos haciendo mal, corregirlas, y aquellas que no, pues tratar de sacudírnoslas y sabemos que no es así. Dios conoce el corazón, Dios conoce la intención de nosotros, Dios sabe que si me equivoqué en X o en Y, él sabe que fue por mi debilidad o fue por descuido o lo que tú quieras, no fue voluntaria ni deliberadamente. Entonces, también a veces es bueno tener una espalda descarada de sacudirnos, pero sí, sí es difícil, hermano. Usted tiene razón. Yo a mí me ha pasado. Este, entonces, bueno, tener esa conciencia también. Pues ya son las 7:23. ¿Tienen algún otro comentario o duda o algo que quisieran preguntar? No, parece que todo está bien. Entonces, pasado lo que decía la hermana, hay una parábola que me encanta decírselas a mis hijos. De hecho, ya ahorita ya no quiero que me la cuentes, ya se las saben de memoria. Se las voy a pasar a ustedes. En cuestión de lo que decía mi hermana Adriana. No sé si les he contado la historia del hipopótamo o no, o ya se las conté. ¿Sí se escucha? Sí, sí se Yo no escucha. recuerdo Sí. que la haya contado. No, ok, miren, con esta cerramos. Eh, Había una vez en un desierto donde había solamente un lugar de agua y en tiempo de verano, pues ese lugar, ese cuerpo de agua se disminuía al punto de que todos los animales tenían que llegar ahí y llegaban casi a cierta hora todos y hicieron un acuerdo que en ese momento ahí pues era nomás para tomar, nadie se iba a comer a nadie. Eso era para llegar y tomar agua, para que sobrevivieran, porque la agua estaba bastante, el tiempo estaba bastante feo. Entonces, llega el tiempo de la reunión y va un hipopótamo bien tranquilo hacia el agua. Y en eso un coyote que les tenía coraje a ese hipopótamo en particular, le dice, mira nomás, hipopótamo flaco, cochinada de hipopótamo, todo debilucho, mira nomás cómo te ves, vergüenza te debería pasar en delante de la gente. Y el hipopótamo bien tranquilo, él como si nada. Ya se mete y los amigos, los otros hipopótamos le dicen, oye, pero no le vas a hacer nada, tú eres más grande que él, en un ratito lo haces pedazos, mira todo lo que te está diciendo, se supone que aquí debería ser un lugar de reunión y llevar la fiesta en paz. Y él dice, no, no, ¿y por qué no? Porque no es verdad. Yo sé que yo no estoy flaco, yo sé que yo no estoy debilucho, ¿para qué le hago caso? Yo sé que no es verdad. Y el coyote oyó y dijo, ah, sí, ah, bueno. Se llegó la próximo día, la próxima reunión. Mira nomás, hipopótamo panzón, eres una pelota, era nomás que obeso, vergüenza te debía dar lleno de grasa y todo un show, le dice ahí. Y el hipopótamo bien tranquilo. Ay, se mete al agua. ¿Qué? ¿Ahora sí le vas a decir algo? No. ¿Cómo que no? Mira, te está diciendo que estás gordo y todo lo que te está ofendiendo. Pues es cierto. Y el coyote al escuchar eso, pues dejó de molestarlo, nunca más lo volvió a molestar. Y así es uno, yo creo que así debería ser uno.
cuando nos vengan a tirar todo tipo de bravatas, pensar, ¿es cierto? Y si es cierto, pues ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Si es que necesita un cambio. Y si no es cierto, pues no es cierto, que digan lo que quieran, al cabo no es cierto. Eso nos puede ayudar mucho en la vida, para saber no dejar que las palabras de la gente nos duelan tanto, porque como usted dice, hermana, nosotros estamos frente, nos ven leyendo el Evangelio, perdón, las cartas, la primera y la segunda lectura, o nos ven en el coro, o dando la bienvenida, o recogiendo colectas, y a veces hay gente que va a buscar de qué manera tirarle a uno. Más si ya empezamos a predicar, a dar clases, formaciones, retiros, qué sé yo. A veces va a haber gente que nos va a querer dar palo. Meditar, escuchar, sí es bueno escuchar y de ahí discernir. Si es verdad, pues bueno, hago los cambios que tenga que hacer. Si no es verdad, ignóralo, ignóralo, que Dios la bendiga. Bueno, son las 7:27 ya, creo que hablé ya mucho ahora. No sé si alguien quisiera cerrar la oración. Y si hay una preguntita así rápido, la podemos contestar, pero si alguien quisiera cerrar ya la oración, lo hacemos. ¿Quién dice yo? Yo hago la oración, hermano. Gracias, hermana. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos has regalado para compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, que esta palabra tuya, Señor, vaya creciendo en nuestros corazones y que podamos dar ese fruto allá afuera, Señor, pero que primero germine en nosotros, Señor, para que podamos reconocerte, Señor, quién eres tú, Señor, que tanto nos amas, Señor. Ayúdanos, bendito Jesús, a corresponder, Señor, ese amor que tú tienes hacia nosotros, hacia tu pueblo, Señor amado. Y perdona, Señor, cuando a veces, Señor, no te he puesto atención tu palabra o la he tomado a la ligera, Señor. Quiero aprender, saber escucharte, Señor, y ponerla en práctica, porque la palabra es vida, la palabra es una persona que eres tú, Señor. Ayúdame a comprender eso, Señor Jesús. Tú eres palabra encarnada, tu palabra, Señor, nos sana, nos libera, nos reconstruye de nuevo, Señor, como has hecho conmigo, Señor. Gracias por todo, gracias por mis hermanos que estamos en este grupo, Señor. Y bendice al hermano, Señor, que agarra su tiempo, Señor, para compartir con nosotros. Revístalo de ti, Señor. Bendice su familia y a todos nosotros, Señor. Y gracias por darle esa sabiduría, porque Él se ha dejado, Señor, impregnarse por ti, Señor. Gracias por todo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, cúbranos siempre con tu divina luz y enséñanos a comprender y asimilar la palabra que estamos aprendiendo y que podamos dar mucho fruto a nuestros hijos y a toda nuestra familia y más a aquellos que lo necesiten, Espíritu Santo. Así te lo pedimos, escúchanos, Señor, y vamos a cerrar esta reunión con la oración que tú nos dejaste. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en que el cielo, estás en el cielo, santificado santificado sea tu sea nombre. tu nombre. Venga a nosotros tu Nuestro reino, reino, hágase tu voluntad en la ah, tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de Pan cada de día. cada día, Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas. como también nosotros Nosotros perdonamos a los perdonamos a que los que nos nos ofenden. No nos dejes caer en ofenden. tentación, Tentación. líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias por estar el día de hoy. Eh,
Si tienen preguntas o dudas, denle una repasadita y para la próxima clase y las que podamos contestar con mucho gusto. Hermano, Entonces, una pregunta. sí, Este, hermana. ya no está grabando, ¿verdad? ¿O sí? ¿Perdón? ¿Todavía está grabando el programa o ya no? Sí, ¿quiere que lo pare? Ajá, porfa. A ver, déjeme.